tal? Muy buenas. Bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. ¿Dónde estabas entonces? Se preguntaba Manolo García, los de el último de la fila. ¿Dónde estaba usted hace 50 años? Quizás si es como yo, de edad, porque tenemos mucha audiencia joven, pues evidentemente no estaba en esta tierra. Pero a lo mejor sí, porque ustedes son más mayores o recuerdan dónde estaban sus padres, pero seguro que la fecha del 20 de diciembre de 1973 de alguna manera está marcada en los calendarios de la historia de España. 5 presidentes han sido asesinados en la historia de esta nuestra España y el último fue el almirante Luis Carrero Blanco, un hombre del que se ha hablado mucho, del que se ha comentado mucho, del que se han hecho documentales, películas, libros, pero que hoy en La Burbuja vamos a contar la verdad del asesinato de Carrero Blanco. Vamos a contar los detalles de quién fue el autor. Sabemos el material, pero quién fue el autor intelectual, por qué se asesinó a Carrero Blanco y qué consecuencias tuvo su asesinato. Hablaremos con expertos en la materia y de verdad que es un programa para no perderse. Si quieren desvelar secretos de la historia, quédense con nosotros. Pero antes de hablar de un presidente del gobierno víctima de los socios de Pedro Sánchez, tanto los socios globales, los socios fuera de nuestras fronteras, aquellos que dictan la política que lleva a cabo todavía hoy el gobierno de España 50 años después, como los autores materiales, la banda terrorista ETA, que hoy tiene su asiento, y no solo su asiento, sino tiene su voz y su voto para poder manejar a su antojo la deriva de España. Antes de todo esto, quiero comentarles dos noticias muy rápidamente. Por un lado, hoy la intervención del presidente Pedro Sánchez ha comenzado en esa intervención que ha tenido y en esa comparecencia para hablarnos de la presidencia de España en la Unión Europea. Hoy Pedro Sánchez ha comentado, al principio de su intervención, que Vox y PP están censurando la cultura, que están cercenando derechos fundamentales y que son unos inquisidores. Bien, les voy a explicar toda la verdad acerca de lo que ha sucedido en Quintanar de la Orden, un pueblo en Toledo, un pueblo en el que, es verdad, gobierna el Partido Popular junto con Vox, el PP ostenta la alcaldía, el teniente de alcalde es de Vox, y evidentemente ha habido una decisión de que una obra muy concreta, en una localidad pequeñita, humilde de Toledo, pues en esa localidad se ha decidido que se deje de representar una obra. Una obra que nos han contado nuestras fuentes los motivos que han llevado a este gobierno a, bueno, pues de alguna manera cambiar y poner otro tipo de obras. O sea, no se ha censurado la cultura en general, no va a dejar de haber teatros en este pueblo, sino simplemente se ha decidido sustituir una obra por otra. ¿Por qué? Bueno, primero la decisión ha sido del Partido Popular, esto hay que dejarlo claro. La representante, la concejal de Cultura, la que lleva el área de Cultura, es una concejal del Partido Popular y es el PP el que ha tomado la decisión. En este caso no ha sido Vox. Y el PP la ha tomado no porque unos señores salgan en calzoncillos, que este es el gran titular que nuestro presidente quiere verter contra todos los españoles y seguir infundiendo bulos y seguir intoxicando de la manera que él lo hace. No, no. Ha sido porque realmente, primero, este espectáculo no lo veía prácticamente nadie, no era de interés para el pueblo, o así lo ha considerado su concejala de Cultura, y por otro lado, pues es verdad que podía llevar a escándalo en una localidad concreta de Toledo. Tenemos que tener en cuenta que Madrid no es el mundo, que el ombliguismo de Madrid no nos puede llevar a ejercer que lo que en Madrid sea algo positivo o algo normalizado, lo pueda ser en un pueblo de Toledo, en un pueblo de Santander o en un pueblo de la Comunidad Valenciana. Entonces ha sido una decisión que no ha sido en contra de la cultura, no ha sido en contra de los derechos humanos, sino ha sido simplemente porque estos miembros de la cultura no le convenían al pueblo y por lo tanto se ha tomado esa decisión. Punto. No hay que dar más vueltas. Yo, evidentemente, dicen, ¡ay, es que se escandalizan por ver a alguien en calzoncillos! Vamos a ver. Yo no tengo nada en contra de la gente que va en calzoncillos. Yo voy en calzoncillos. Yo duermo en calzoncillos.
aunque no se lo crean. Pero no salgo en este programa en calzoncillos. ¿Entienden el concepto? ¿Entienden el cambio? ¿Entiende la izquierda que no se puede estar en calzoncillos todo el día? ¿Entiende la izquierda que lo que uno hace en su ámbito privado no tiene por qué ser representado en el ámbito público? Yo voy al servicio, voy al váter y cago en la vida privada, pero no lo formo en una obra de teatro, lo escenifico y encima pido una subvención por ello. No. Yo mis actos en el baño los hago yo para mí, pero no hago extensible la invitación a que vean ustedes cómo yo hago mis necesidades en el baño, porque sería muy desagradable. Y encima pido subvención. Así que se acabó eso. Lo que se ha hecho en esta localidad de Toledo es plantear una alternativa, plantear otro tipo de obra de teatro que en breve les informaremos de cuál será. Pero ya está, no busquen tres pies al gato. ¿De acuerdo? La izquierda yo sé que ama lo grotesco y ama, no sé, el exhibicionismo por encima de lo cultural. Ama, pues eso, la pedorreta, el caca culo pedopis, el pezón y ese tipo de cosas. ¿Le gusta a la izquierda? Le ha gustado históricamente. Pues no. Se puede plantear una alternativa cultural, se lo aseguro. Y la segunda noticia, tenemos indicios, se lo garantizo, indicios muy bien fundados, de que los problemas de cercanías que está habiendo en la Comunidad de Madrid por culpa del gobierno central son trenes que vienen defectuosos de una localidad concreta. Les pregunto, ¿de qué localidad puede ser? ¿De qué localidad pueden venir esos trenes? Recuerden de dónde es el ministro de Transportes que padecemos. Recuerden de dónde fue alcalde el ministro de Transportes, antes llamado de Fomento, que padecemos. Óscar Puente. De Valladolid, bingo, evidentemente. De Valladolid vienen los trenes defectuosos. No se están haciendo las revisiones en Valladolid de esos trenes que deberían tener para no descarrilar. ¿Qué está pasando con los trenes, Óscar Puente? ¿Eres tú el responsable? Decía Óscar Puente en un corrillo, entre risas. Uy, pues lo estará saboteando la Comunidad de Madrid. ¿Se creerá el ladrón que son todos de su condición? A ver si es Puente el que está saboteando desde Valladolid los trenes para que lleguen a Madrid defectuosos. Porque es en Valladolid donde tiene Renfe la potestad de revisar esos trenes que están saliendo defectuosos. A ver si es una orden política de Puente. A ver si Puente mete mano y tiene mano en Valladolid y por eso los trenes llegan aquí a Madrid hechos una piltrafa. A ver si es culpa de Puente. Bueno, pues lo estaremos investigando. Pero vamos a entrar en materia, vamos a hablar de este 50 aniversario del asesinato del presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, y vamos a hablar con una persona que ha escrito sobre ello, que sabe mucho sobre ello, y que nos va, de verdad, a arrojar muchísima luz sobre esta cuestión. Él es José María Manrique, coronel. Manrique, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, buenas tardes. Encantado de acceder al espacio. Si yo le digo el nombre de Luis Carrero Blanco, ¿qué se le viene a la cabeza? Bueno, y más este día o estos días un poco todo, pero ¿qué hacía usted hace 50 años? A mí me viene a la memoria, quizá, la primera vez que recuerdo es el día de su asesinato, y ese día salí destinado yo al Sáhara, era teniente entonces. Es decir, me recuerda gran parte de mi vida, 50 años de mi vida, prácticamente los 50 años útiles de mi vida. Y luego representa el final del régimen anterior, el final del régimen del 18 de julio. Era un poco la personalización de ese régimen al final de su etapa. Fue nombrado presidente, primer presidente del gobierno de ese régimen, en julio del año 73 y en diciembre quitaban su vida.
representaba un poco esa esencia del régimen, representaba también una tradición militar de todo el siglo XX, por decirlo así. Había estado en la guerra de África, estuvo en la cruzada, en la guerra, fue asesor de Franco desde los primeros tiempos de la posguerra, estuvo en presidencia de gobierno toda su vida política hasta llegar a presidente del gobierno. Pues representa toda esa etapa y representa un patriota o una personificaba él el patriotismo y el catolicismo, una vida entendida religiosamente. ¿Cómo era? Un ejemplo de su vida que nos puede mostrar cómo era Carrero Blanco. Se pueden elegir varios. Quizá el que más ha circulado comercialmente es el que recogieron, o sea que es cierto, que arreglaba los bolígrafos Bic con cinta aislante y que pagaba el café que mandaba a traer, y que era una persona muy responsable de sus actos, muy ahorrador y muy serio dentro de lo posible. Además de ser muy culto y tener aficiones, hemos hablado de cultura hace un momento, ha hablado hace un momento de cultura, escribió varios libros, importantes libros, y dibujaba muy bien. Tenía, no solo dibujaba, pintaba, pero tenía unos dibujos, una facilidad de dibujo muy buena. ¿Nos puede narrar, para el que no lo sepa, cómo fue el asesinato de Carrero Blanco, cómo se produjo, grandes pinceladas de cómo fue su asesinato? En todos estos grandes temas, una cosa es la versión oficial y otra cosa es la realidad. La realidad será difícil saberla con precisión porque normalmente no se escriben los crímenes, las órdenes de proceder, las órdenes de ejecución de los crímenes, ni seguramente en la mayoría de ellos se hace la obligada investigación policial posterior, pericial, de todo tipo. Según el libro que escribió ETA, o que mandó escribir ETA, una vez que ella llega al conocimiento de las costumbres, de los itinerarios y de un posible sitio para hacer un túnel y poner una bomba, excava, alquila en ese túnel, que le han dado misteriosamente esa información, que no se sabe quién, y era un bajo, un semisótano, lindante con la vivienda de portero de esa casa de Claudio Coello 104, y durante casi un mes perforan la pared maestra, el muro maestro exterior de ese sótano para luego continuar hasta el centro de la calle prácticamente y prolongarlo un poco en la dirección del tráfico al objeto de, en ese túnel, al final de ese túnel, colocar los explosivos, dinamita que habían robado y hacerlo detonar al paso del coche oficial. Carrero iba a misa casi todos los días, o todos los días a la iglesia de los jesuitas. Él vivía apenas 100 metros más del sitio de su muerte, y eso es lo que supuestamente se hace. Un etarra tienden un cable la mañana mismo del magnicidio desde la esquina que da a Diego de León por las fachadas hasta el túnel, hasta la carga, hasta el detonador de la carga, y desde la esquina esa de Diego de León, subido en una escalera, como si fuera un empleado de electricidad o de alguna empresa de servicios, acciona el interruptor y el coche vuela. Hasta ahí la versión oficial de la cual se puede desmenuzar. Efectivamente, ETA parece fuera de toda duda que perforó el túnel, que puso explosivos y que intentó, o dice que apretó a través de ese interruptor, de ese cable, y dio fuego a la carga. Otra cosa es que y es uno de los puntos que yo analizo como partiendo de conocimiento profesional de artillero y de haber
hecho en su época en el Sáhara de desactivación de explosivos. Entonces, esas materias eran de ejército, no eran de policía. Es prácticamente imposible, desde una esquina, en la misma dirección del vehículo, a 30 metros, apretar el interruptor precisamente cuando el vehículo, que se va desplazando despacio o deprisa, pasa encima del centro, su centro de gravedad del coche pasa encima de la carga. Y eso se puede decir así porque salió en vertical, no salió proyectado hacia adelante o hacia atrás. No, salió en vertical, además a una potencia considerable, que seguramente la dinamita que dijeron los etarras que habían puesto no fue la única causante de esa trayectoria vertical y tan elevada. Pero esa activación, esa espoleta, no pudo ser manual, no pudo ser a distancia, tuvo que ser con un mando de distancia, no con un cable, desde una posición de dominio perfecto de la trayectoria del vehículo y la situación de la carga para poder apretar con la predicción adecuada el disparador y que eso funcionara. Ese fue mecánicamente, aparentemente sencillo, el hacer un túnel, poner una carga, apretar y volar. Pero, claro, hay que ver el entorno. Eso está al lado de la Embajada de Estados Unidos. Aquellos días estaba Kissinger allí, en la víspera. Hay una Embajada de Italia al lado. Hay muchos centros oficiales. Radio Nacional está ahí. Es el centro de Madrid y el propio presidente vivía al lado. Es un entorno muy vigilado. No es lógico. El portero de esa casa era policía armada. El portero además recibía quejas de los ruidos de los vecinos. Olía los olores que esa perforación por debajo del suelo de la calzada se producía. Los etarras, si no me acuerdo bien, se hicieron pasar por escultores, ¿no? Por una especie de artistas, ¿no? Uno de los que alquilaron el semisótano dijo que era escultor para, bueno, disimular de alguna forma o tener la excusa formal de que se hacía ruido. Pero claro, eso, lo que parece aparentemente sencillo, hacer un agujero, poner una carga, apretar el botón, ni por la situación, el entorno, ni por la víctima es factible, decía Carrillo, el entonces jefe del Partido Comunista, que cualquiera que supiera la política y que hubiera mandado comandos al interior de España, sabía que moverse como se movieron los etarras durante un año por Madrid, robando armas al centinela de capitanía, robando en armerías, moviéndose con mucho descuido, con muy poca profesionalidad, no era factible. Que perforaran ese agujero sin atravesar ninguna tubería de conducción de agua, de gas, de electricidad, como lo hicieron. Porque luego cuando produce la explosión, esas tuberías se rompieron e inundaron el cráter. Que no se hundiera la perforación, que estuviera perfectamente estivada las paredes, todo eso no es factible y sobre todo lo que he dicho, la detonación, incluso la potencia. Hay jueces, hay comentarios, hay informaciones de que el explosivo tuvo que ser reforzado con algún otro de más velocidad de detonación, de más potencia, como el C4, el RDX. Todo eso es prácticamente imposible que lo hicieran los etarras, solo los etarras, y como dijeron que lo habían hecho, saliendo del día anterior, encendiendo desde la esquina y tal. Así fue. Por lo tanto, si los etarras no pudieron hacerlo solos, ¿de quién recibieron ayuda? Pues recibieron ayuda, una es reconocida porque alguien ya se molestó en poner pintadas dentro de ese simiosótano, poniendo ETA y dejando en sus pisos bastantes muestras. Una de ellas fue un número de teléfono en un empaque de medicinas que condujo hasta el escondite secreto y seguro del jefe del Partido Comunista en Interior. El Partido Comunista, no formalmente, pero sí a través de miembros
que evafores que habían pertenecido al Partido Comunista, facilitó muchos pisos francos, facilitó en cierta medida la logística. Pero eso no atañe a lo que es la mecánica de informar dónde hay un zulo, dónde hay un semisótano desde el que se puede poner una bomba en la calle. No es facilitar el que no se detenga a estos señores tan imprudentes que andaban haciendo robos en Capitanía y en las armerías, y que en muchas ocasiones hay testimonio de que se detuvo a la policía cuando iban a hacer entradas en sus casas porque los vecinos, porque las informaciones hacían sospechar de ellos. ¿Quién era ese? Desde luego, por omisión se puede decir que la policía, los servicios de policía y guardia civil, sobre todo de la policía, la Dirección General de Seguridad y los servicios secretos. Hay constancia documental de muchos avisos, de muchas noticias que decían que se iba a atentar o bien contra Carrero o bien contra otras personas, que ETA estaba en Madrid, que ETA estaba haciendo cosas. Aparte de los servicios secretos que entonces fundamentalmente eran los del Alto Estado Mayor, el presidente de gobierno había creado unos en paralelo y en desarrollo, apenas nacidos, en base a la Organización Contrasubversiva Nacional. Era un poco más contra la guerra subversiva, no contra el conjunto de posibles amenazas de España. La Guardia Civil, aparte de esos servicios, esas cloacas que luego se ha dado en llamar, y esa policía, sin duda hubo una mano externa, porque externa, quiero decir, externa a la política, a los organismos nacionales. La prueba de ello, quizá más importante, es que a quién beneficia, una vez estudiado el lugar del delito y el arma del crimen, los explosivos, la práctica policial consagrada por los tiempos es buscar a quién beneficia los hechos, y seguramente eso da luz. Pues los hechos sin duda beneficiaron a la política exterior norteamericana. España durante 40 años había estado renaciendo de sus cenizas. En aquel momento era la 9ª, la 10ª potencia industrial, tenía una economía muy saneada y una independencia que no conocía desde hacía 2 siglos. Yo repito, porque he oído desde siempre y he comprobado y he estudiado, que en el siglo XVIII y XIX España fue prácticamente un protectorado inglés. El embajador de Gran Bretaña imponía su ley. Esa dependencia interna y externa de España durante casi 2 siglos se había roto en los 40 del régimen anterior. Y aparentemente Franco, al nombrar a Carrero como presidente de gobierno y no hacer caso a las imposiciones o presiones que recibía de Estados Unidos de que abriera la mano política, creara 2 o 3 partidos, incluido el socialista, al nombrar un moderador tan importante como ese primer presidente del gobierno, que iba a dar a su sucesión una estabilidad y una continuidad que no quería Estados Unidos, que a toda costa nos quería en la OTAN y sin pelear por los pactos bilaterales, que eran francamente deficitarios para nuestros intereses, que pasáramos de Gibraltar, de Ceuta, Melilla, de Canarias, pero sobre todo del Sáhara. Entonces, la prueba del algodón, y por acortar un poco la exposición, de a quién benefició, pues inmediatamente lo primero que se puede constatar es que en vida de Franco, un Franco enfermo, comatoso, hospitalizado, lo que quieran, a ratos, el príncipe firmó el tripartito, la cesión de la provincia número 53 a Marruecos, como quería Estados Unidos. Estados Unidos había querido, y lo había conseguido, que dejáramos Sirni, que dejáramos Guinea y que dejáramos el Sáhara a su más cuidado aliado, por decirlo así, en el Mediterráneo, Marruecos.
Y lo consiguió. Y eso se consiguió en vida de Franco, que es una cosa como para mirarla despacio. Claro, y tuvo que ser asesinado Carrero para que os sucediese todo eso, porque Carrero se oponía a todo lo que después vino, a la entrada en la OTAN, a la Comunidad Económica Europea, la democracia, la transición. ¿De verdad la historia de España cambió tanto por el asesinato de Carrero? Yo creo que sí, y sobre todo cambió tan deprisa, porque no es que se opusiera con una cerrazón mental a... Bueno, España había hecho sus pactos con Estados Unidos, que era un remedio de la OTAN, éramos aliados con el que compartíamos bases y demás. Pero una cosa es esos pactos que se buscaba mejorar para nosotros, porque como decía Carrero, Estados Unidos ha resuelto su problema de bases, de logística, de apoyo, pero España no. Y otra cosa es que se perdiera la independencia nacional, se perdiera nuestra independencia económica, se cediera una parte del territorio, como era la provincia del Sáhara, o al menos no se obedeciera al mandato de la ONU, porque la ONU tenía una política subordinada a Estados Unidos, pero formalmente independiente, que decía que había que descolonizar las antiguas colonias. Entonces, el Sáhara, que sigue estando colonizado, en este caso ahora es la única colonia de África todavía bajo ocupación y sin cumplirse el mandato de la OTAN, lo que no quería Carrero era ese cambio ni tan rápido, pero sobre todo ni tan drástico. En el mercado común se estaba de alguna manera porque había un acuerdo preferencial, pero curiosamente cuando entramos de pleno derecho al mercado común perdimos puntos y perdimos capacidades con relación al acuerdo anterior. O sea, era un patriota además tradicional, católico, seguramente no hubiera permitido los rápidos cambios a la droga, a la perversión de costumbres, a la moral pública. Era un moderador que se quitó rápidamente del medio porque para todas esas cosas que convenían fundamentalmente a la política sajona era un obstáculo. Hay una frase que quiero que usted nos confirme si fue real, que se cuenta que Franco le dijo a la viuda de Carrero en el velatorio o en el entierro, ahora mismo no sé en qué situación, esa frase de no hay mal que por bien no venga. ¿Qué significa esa frase? ¿Por qué Franco se lo dice a la viuda? Pues habría que ponerse en su piel. Es de difícil interpretación, seguramente fue así, pero también hay que ver que es una frase dicha en un contexto de un trauma importante. Él ya estaba... Se vio a Franco llorar la muerte de Carrero Blanco. ¿no? Eso hay, bueno, iba a decir fotos, hay documentales, se ve claramente al dar el pésame. Estaba, bueno, hay personas que con su edad ahora todavía montan en bici o corren, pero él estaba muy deteriorado, no cabe duda que había pasado toda una vida militar en campaña prácticamente, ya estaba a punto de morir, en fin, unas responsabilidades tremendas. Bueno, por lo que fuera, él estaba muy deteriorado, por el Parkinson, por mil cosas. No sé exactamente, porque tampoco se puede extrapolar de las palabras qué es lo que quería decir. Yo creo que no es muy significativa, posiblemente era algo más esperanzador, vamos a ver, porque él era consciente que el golpe era demoledor, el golpe además le pillaba en el final de su vida, él estaba muy informado de cómo, a pesar de su falta de capacidad por los años, de cómo estaba perforada, invadido el régimen de corrientes atlantistas, que diríamos ahora, además no solo del peligro comunista, claramente, que entonces era real, el Pacto de Varsovia amenazaba todos los días casi con saltar el muro y ocupar Occidente, pero veía claramente que el régimen había ido en gran medida descomponiéndose y que de alguna forma también era bueno que la etapa transitoria, llamando transitoria a sus 40 años de su régimen, fuera dando pie o paso a otro más homologado
con los países occidentales, pero sin perder la esencia. En esa dualidad se movía. No sé exactamente, es difícil explicar y no me aventuro a decir más que fuera una frase de condolencia o de esperanza. Dijo otra, que sí que está claro, que han sido los masones cuando se enteró del magnicidio. Y sin duda lo dijo, pues no por muletilla, sino porque sabía perfectamente que coordinar una acción, Stanley Pei, por decir a alguien, dijo que era el magnicidio era uno de los más complicados técnicamente de la historia reciente, y lo era. Y coordinar todas esas posibles acciones, tanto internas de dejación de funciones de la policía como de los políticos, como de nuestra esa guerra subversiva, permitiendo que se pasara y que se hiciera. Tiene que haber un ente que maneje, que coordine la política exterior, las influencias exteriores, el Partido Comunista que presta apoyo a ETA, esa ETA que tiene como una doble paternidad, por un lado es comunista, pero también es medio PNV, atlantista, socia de la CIA, alguien que coordine todo eso para que se produzca el magnicidio con la precisión. Y además sabía él, porque era gran estudioso, era un gran experto, que los 4 magnicidios anteriores de nuestra historia reciente de España, la masonería había tenido gran parte de ese enjuague entre unas facciones y otras, de empujar a unos, permitir a otros, no investigar, no juzgar, poner en libertad, como se vería también luego en el caso de Carrero. Así es. Coronel, y para acabar, 3 ideas a modo de resumen o a modo de que usted quiera que se quede nuestra audiencia del asesinato de Carrero. 3 ideas muy concisas pero muy claras de lo que se puede sacar de aquel asesinato. Fue el fin del régimen anterior, fue claramente el fin del régimen anterior y el comienzo del actual, de la transición. Fue un magnicidio que no se puede decir que ETA lo hiciera personalmente, sino que actuó de cómplice necesario o de coautor, pero ni la autoría intelectual ni el peso de la ejecución la llevó. Y luego, claramente, esa autoría intelectual fue sajona, fue de Estados Unidos como personificación de eso que ahora se ha dado en llamar nuevo orden mundial, ¿no? Es un poco el dominio, el cambio, la revolución que decían nuestros abuelos, el nuevo orden mundial por mano de los norteamericanos. Coronel, muchísimas gracias, de verdad, por sus explicaciones. Podemos leer, ¿verdad?, en un libro que ha sacado usted recientemente con SND. Sí, todo esto. Que se llama... es un libro que es continuación de otro que hice hace tiempo y que, sobre ampliar más los datos de terceras personas, como los que yo he conseguido recopilar, creo que trata un contexto, pone en contexto todos esos antecedentes y todos los hechos posteriores, de forma que el que tenga la paciencia de verlo en su conjunto puede sacar una idea bastante clara de lo que ocurre. Pues ahí le podemos buscar en Google, en todas las librerías, su libro. Coronel Manrique, muchísimas gracias. Gracias de verdad por arrojarnos luz y darnos las claves del asesinato de Carrero Blanco. Gracias por mi parte, por la oportunidad. Adelante. Y después de esta seria entrevista, no digo que no vayamos a ser serios, pero vamos a intentar. Yo ya me río porque es que es absolutamente normal. Porque estoy con mi amigo Pirata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, a mí, la verdad que he visto tanto el documental del 11M que habéis hecho en Terra Ignota. Ahora te presento esas cosas, pero cada vez que me hablas, claro, estoy escuchando Titadín, Goma do Seco, Juez Bermúdez. Me pasa contigo. Me dice mucha gente, joder, me acuesto contigo, ahora me levanto contigo, estás en todos los lados. Qué bonito. Eso es bueno, ¿no? Pues las mujeres que a mí me dicen me acuesto contigo, a mí me encanta. Ya, lo que pasa es cuando viene el marido y dice, es que esta se acuesta contigo también. Claro. Ya... Yo les suelo decir, porque las señoras que nos ven, muchas son muy mayores, digo, que se acueste su nieta.
Somos muy transversales, es verdad. Eso es verdad. Muy transversales. Eso es verdad. Nosotros nos pensábamos que no, pero cuando empiezas a mirar las gráficas, porque ahora con Internet se sabe todo, ¿no? Claro. Y tanto mujeres que no suelen consumir mucho este tipo de contenidos y gente mayor que se supone que Internet no lo controla tanto, alucinarías. Sí, Alucinas sí. con lo que hay. Bueno, Pirata es presentador en Multicanal Radio del programa El Avispero. Ujú. Te podemos escuchar a partir de las 7 de la mañana, más De o 7 a menos. 11 todos los días, de ¿Te lunes toca a madrugar? viernes. Un poco. Poco. He dejado ya de dormir. Directamente ya no duermo. Ya has dicho, se Ya. acabó. Ya Y para acá. voy buscando rinconcitos y me echo media horita, una horita. Ahora hablamos del programa, pero primero te quería preguntar. Hemos hablado de Carrero Blanco. Ujú. Eres un tipo con humor, lo introduces siempre en tus programas, lo introduces también en Terra Ignota. ¿Te molesta el humor a Carrero Blanco, con el asesinato de Carrero Blanco? Me molesta que no se aplique el mismo humor a otras cosas. Me molesta esa doble vara de medir y eso de que como es de derechas y como era franquista y tal, parece ser que vale todo y luego hay otro tipo de humor que no vale. Entonces, ¿Con qué te gustaría hacer humor? ¿Con qué yo lo hago con todo. Ya. Tenemos una sección en el programa que es los lunes con Manu Jiménez, que va de crímenes. Hasta ahí le metemos humor. Hasta donde podemos. Sí. Ahí llega un momento que no puedes. Por ejemplo, ¿no? ¿de Leticia se puede hacer humor? ¿De la reina? Sí, ¿por qué no? ¿De la Pasmina? Claro. Se puede hacer humor de todo. ¿De El Begoña Gómez? ¿De la mujer del De presidente? Begoño, sí, claro. Ah. De todo. El problema es cuando no puedes hacer humor de Begoño y sí de Leticia. Cuando tú puedes hacer una viñeta que luego te gustará más o menos. A mí esa viñeta del jueves me parece asquerosa, pero bueno, es humor, ¿vale? Sí. A alguien le gustará y a alguien se reirá. Pero si luego no me dejas hacer humor con Begoño, Sí. no mola. O sea, No sé exactamente si nosotros somos de derechas, no lo sé. O sea, yo no lo tengo claro. Es más, cada día creo yo me lo pregunto menos también. que soy de derechas. Pero, ¿crees que la derecha tiene humor? Sí, sí, somos graciosos, pero lo que pasa es que no se nos oye. Ya. Es el problema que tenemos, que hay en redes sociales, hay un talento brutal, pero no tenemos ese altavoz, no tenemos ese Telecinco, no tenemos Antena 3, no tenemos un programa como el de Wyoming, como el de Movistar, del tarao este, ¿cómo se llama? Broncano. El Broncano, este Sí. que tiene buena arriba, ¿no? Sí. Pues ojalá nos pusieran una hora en Movistar y estoy seguro que lo petaríamos, pero... Hoy no el da. presidente del gobierno ha comenzado su intervención en el Pleno diciendo que Vox y PP acaban con la cultura porque han censurado una obra que no ha sido censurada, simplemente que la han retirado porque Claro. creían que no la veía nadie. Es que no la veía nadie. Una obra en la que unos señores salían en calzoncillos y se representaban en calzoncillos. Y él ha dicho que va en contra de los derechos humanos el acabar con esa obra de teatro. Entonces, cuando se veta a José Manuel Soto, también, ¿no? Claro. El problema siempre es ese. No es cuestión de que tampoco se censura, quiero decir, simplemente se deja de dar una subvención o se deja de contratar. El que tiene el botón de la contratación pública suele ser el gobierno. Pero José Manuel Soto, recordemos, le censuraron en Villacarrillo, alcaldía del Partido Popular, en Jaén. ¿Quieres que fija cara de sorpresa o cómo? Sí, que Claro. como un payaso. No, ahora se lleva lo del PP sin de garlic. Ya. Yo con mis 29 idiomas sé perfectamente lo que es, no lo he tenido que preguntar, pero viene a ser que el PP está en el ajo. Ya. Por lo tanto, ya, ¿qué puedes esperar del Partido Popular ahora mismo? Nada. Menos. Se va a reunir con Sánchez. Se va a reunir y es que ya no solo es... Yo realmente yo he tenido mi época también boomer y tal, pero curiosamente a más mayor me hago, voy despertando más. Y antes podías decir, son tontos, no se enteran, es cobardía. No, ahora es proactivo. Lo que pasa es que lo visten de cobardía. O sea, no te reúnas con él, lo decía yo esta mañana en la radio. Si este tío ahora mismo coge y dice en rueda de prensa, no me pienso reunir con Sánchez, gana 1 millón de votos, ¿por qué no lo hace? Ya, Porque está en el ajo. claro. En Terra Ignota, también en tu programa, pero en Terra Ignota en concreto entrevistáis a mucho tipo de personas, has entrevistado a muchísima gente. ¿Con quién te quedarías? ¿Con quién te gustaría Esa es la pregunta. quedar a cenar y pasar más rato con él? Porque... Pensé que me decías de los que ya han pasado. Esa es una Sí, que me hacen... sí, de los que ya Buah, han pasado. Es que es muy difícil. Uno que... No. Voy a decir uno de los que no han pasado y así no se me Venga. enfada nadie. Quiero a Morante. Quiero a Morante A de la José Puebla. Antonio Morante de la Puebla. Don José Antonio Morante Parera de la Puebla. Que se ha llegado a gritar, yo lo he visto gritar en Ferraz para no ser detenido por la Ley de Memoria Democrática. Se ha gritado José Antonio Morante de la Puebla, correcto. Yo quiero a Morante de la Puebla.
Estamos en ello. Estáis en ello. Está muy complicado. Se vende caro. Sí. Y, sí, es un tío muy reservado. Entonces, Sí. pero yo estoy obsesionado con... Padilla a lo mejor sí podría... Molaba Padilla también, Padilla, pero sí. Morante. Sí. Y estoy obsesionado también un poquito con Bukele. Ah, ya. Me gustaría ser... Tenemos una compañera, colaboradora, Elena Berberana, que tiene muchos contactos ahí en El Salvador y tal. Ya te pasaré el... Hablo con ella de vez en cuando. Claro. Me Bukele estaría encantaría muy ser... bien, ¿no? No ha dado ninguna empresa medio español que yo sepa. No, porque evidentemente los desprecia la mayoría, que lo entiendo. Entonces imagínate, ¿no? Un Terra Innota con Bukele, macho. Ya. Pues sería la leche. Pero alguien, de verdad, alguien que hayas entrevistado y te haya molado que te cagas, que hayas dicho, Es que... danos 3 o danos... el viernes, bueno, nuestros seguidores lo saben, cuando tenemos 300 eurillos, 400, de lo que vamos sacando del YouTube, decimos, venga, va, para salchichas, para cervezas, para tal. Y este viernes hicimos la innotada. Que me han hablado muy bien de ella, ¿eh? Tenías que haber venido. Ya lo sé. Tenías que haber venido. Me pillé trabajando. Vendrás para la siguiente. Sí. Por allí han pasado muchos de los que están. Yo ya he cenado con mucha gente de la que pasó por Terra Innota, porque al final no solo es una entrevista, ¿no? Cierto es que hay gente que pasa, no volvemos a hablar con ellos. Contacto tenemos, pero no nos vamos a ver, ¿no? Pero con muchos de ellos sí que seguimos en contacto. En el programa de por la mañana tengo algún colaborador que ya ha pasado por Terra Innota primero. Hay muchísima gente, de verdad que es que no es por quedar bien, es que no te puedo decir... Inés Sainz. Inés Sainz me coge a la 1:30 de la mañana, me llama por teléfono y me empieza a decir las músicas que tengo que poner, por ejemplo, por la mañana. Yeah. Pues eso son relaciones que exceden un poco, ¿no? De lo profesional. Oye, me encantó, personalmente te lo digo, Lorenzo Ramírez. Me pareció una entrevista impresionante. Nos juntamos ahí los dos, él las cosas que él sabe, yo las cosas que yo sé. Luego ya fuera del docu, porque en el docu no podíamos meter esa entrevista. Claro. No, porque son todo elucubraciones, es dejar volar la imaginación a ver hasta dónde te lleva, ¿no? Con dos tíos que más o menos se lo saben. Y salió muy, muy bien. Pero ya te digo, eso no lo podíamos meter en el docu. Por eso hicimos después todas esas entrevistas, Los abogados del diablo. Solo te voy a hacer una pregunta al 11M. El 11M, creo que este 11M precisamente son 20 años, prescriben los delitos, es muy importante estar ahí, que nosotros mediáticamente demos la cara. Pero he escuchado esta frase, no sé si de Chema de Pablo, de quién le ha escuchado, pero después del 11M todo es 11M. O sea, es que el resto pasa a un segundo plano. ¿Es eso verdad? Sí, sí, totalmente. Es que el título no está elegido por hacer un juego de palabras, es que es el principio del fin. Cuando llega Zapatero, con el 11M, date cuenta todo lo que se abre. Todas estas leyes ideológicas, todo este rencor, este odio que no existía antes. Antes había pugna, había rivalidad política. Aznar y González se odiaban personalmente. No había un odio entre votante del PSOE y votante del PP. Había pugna, rivalidad. Después de Zapatero eso cambia con todas las leyes ideológicas y solo hay que ver cómo va el país desde el 2004. Claro. Hago mucho esta pregunta y dependiendo de la respuesta juzgo a alguien por inteligente o no. Si fueras presidente del gobierno, ¿qué 3 cosas harías nada más llegar a la Moncloa? De estas rápidos vías decreto ley. ¿Rápida? No, lo primero, ocupar Televisión Española, Radio Nacional, y si pudiera Telecinco, Antena 3, lo ocuparía todo. Todos los medios habría que ocuparlos para no informar, para adoctrinar. La balanza está así ahora mismo. La balanza hay que equilibrarla. Y no la equilibras dando libertad. Porque si ahora mismo das libertad, ¿qué redacción te va a quedar? O sea, ¿qué redacción tienes en Televisión Española? Es un nido de rojos. Por lo tanto, si tú ahora llegas y dices, vale, yo no me meto, no basta con no meterse. Hay que equilibrar. Luego, cuando esté equilibrado, ya veremos. Interior, empezaría a hacer dosieres como si no costara. A los polis de Ferraz a hacer DNIs, ¿no? No, ¿por qué? Ah. No. Se les coge, se les dice tranquilos, chicos. ¿Qué hacía Rubalcaba? Ya. Hay que aprender de los malos también ciertas cosas. Y hay que hacer como Rubalcaba. Roldán, ¿qué pasaba con Roldán? ¿Tú te acuerdas? Tú eras joven. Era muy joven y casi ni había nacido. A Roldán en la Guardia Civil se le adoraba. Claro. ¿Por qué? Referente. Porque sabía. Claro. Pues esas cositas hay que aprender. Y hay que ocupar. Hay que echar a todo lo que hay y ocupar nosotros. Y a partir de ahí, con eso ya funcionas, ¿eh? Con eso ya funcionas. ¿Y una tercera cosa? Exteriores, quizás. Exteriores, volver a recuperar. Pero lo que te digo es que con esas 2 cosas,
tú ya puedes hacer un cambio social brutal y el cambio social ya te va a llevar a lo demás. Es una inercia. Claro. Pero no bajarías el IVA a medio punto, lo subirías. Sí, bueno, eso yo no sé sumar. Claro, eso le diría a alguien que sepa, oye, Arréglame esto, ¿no? Sí, o sea, cogería, claro, pero es que nos metemos en números. ¿Qué hacemos con el funcionariado? Ya. ¿Podemos tener el funcionario como está establecido? ¿Podemos tener a alguien que apruebe unas oposiciones y por vida hay que aguantarle en el sofá o en el sillón? No, pues todo eso hay que reformarlo. Pero sin la televisión, sin esa capacidad de adoctrinamiento, que yo lo digo claro, hay que adoctrinar, hay que educar a la gente otra vez, no lo haces, porque tú ahora tocas las pensiones o tocas el funcionariado y te la han preparado gordísima. Criticaron mucho a aquel ministro que fue nefasto, Juan Ignacio Bert, cuando dijo hay que españolizar a los niños catalanes. Absolutamente, absolutamente. Sé que es muy complicado porque a mí me pasa que alguien de izquierdas venga a este programa, es decir, que de alguna manera supere la trinchera ideológica. ¿Pero alguien de izquierdas que te gustaría tener en terra ignota? ¿Para qué? No, pero alguien que te cree curiosidad, que digas, pues a lo mejor... Pero ¿para qué? La pena. La pregunta es ¿para qué? Si va a venir a aportar algo, claro, sí, no hay problema. Pero realmente aporta algo. Que discutamos ahora mismo, según está depolarizado todo, que discutamos alguien de izquierda con alguien de derechas, no lo tengo claro. Muchas veces nos hacemos la pregunta en terra, ¿a quién no traeríamos tal? Bueno, pues evidentemente no traeríamos a un pederasta, pero a un terrorista, por ejemplo, sí. Pero ¿aporta el qué? El que te plantas delante de él y te quedas tú a gusto. Pero ya delante de alguien de izquierdas realmente... ¿Cuál es la mayor burrada que has dicho en un micrófono pirata? Yo no lo sé. Creo que cuando dije que había que poner a la Armada y hundir 2 cayucos o 3 y retransmitirlo en directo para todo el mundo. Pero no lo considero una burrada. Ya. Considero que estoy salvando vidas. No está mal. Porque si tú te cargas 2 o 3 cayucos, 600 personas, ¿vale? ¿Cuántas dice Open Arms que mueren cada año? Unas 20.000. Bueno, pues me estoy salvando 19.400 vidas. Eso es una lógica muy de Sánchez en el COVID. Dijo, he salvado tantas después de haber muerto muchas. Evidentemente no lo digo en serio, joder, pero... Filosóficamente hablando, dice Javier García. Yo es que tampoco sé filosofía, entonces... Getro, ¿cómo te podemos... perdón, pirata, ¿cómo te podemos escuchar? Ya os equivoco entre vosotros. ¿Cómo te podemos escuchar? ¿Dónde? ¿Cómo buscarte? ¿Cómo encontrarte, sobre todo? Buscarte... Ya sabéis que estamos en Terra en YouTube. Sí. Hacemos las tertulias de por la tarde, los domingos, nuestra hora, 19:15. De vez en cuando hacemos un docu, de vez en cuando hacemos algún vídeo más y tal. Y luego por las mañanas me he embarcado en eso, en una radio nueva, un proyecto muy ilusionante que va bastante bien. Empezamos en octubre, mediados de octubre, y poco a poco se va incorporando muchísima gente. Es multicanalradio.com. De momento solo estamos por internet, por nuestra web, un reproductor que hay, y luego todos los programas acaban en iVoox y en YouTube, menos el mío, porque me da por poner música de Rojos y en YouTube no se puede poner música. Ah, claro. Y yo estoy de 7 a 11 y me lo paso pipa. Me lo paso pipa. Además, musicalmente eres bueno, ¿eh? La selección que haces en el Sí, me riñen porque es música de Rojos. Digo, pero es que no, ¿y de quién voy a poner música buena? Es que no hay mucho más. Es que José Manuel Soto, pues tampoco tiene tantas. Es que soy más de rock and roll también. Claro, es que también. no, claro, si quieres poner rock and roll hay que tirar de rojo. Pero bueno, se tira. No hablamos pasa ayer nada. de Clash, por ejemplo. Yo he puesto los Clash, pongo los Deep Purple, pongo Manzanita luego también. Ah, qué bueno. Sí, Gitana, sí, gitana, esa gitana, gitana. la Ramito de Violeto, claro. todas esas cosas. Me encanta. Hoy he puesto a Edith Piaf, por ejemplo. Qué bueno. Me embarco chiribitas. Sí. Claro. Porque Sí. todas ¿La cabra las... mecánica la pones? La he puesto también alguna también, vez. sí, Ayer sí, puse ayer antes de ayer puse una de los No me pises que llevo chanclas. Ah, qué bueno. Les Claro, he visto en San Blas. Cositas. Claro, Chiribitas. Me voy tirando chiribitas. Ya estamos de 7 a 11, estamos Marina y yo, mano a mano, nos reímos, ella me riñe, yo me hago así, tal un poco. Y luego lo que sí que tengo es un plantel de colaboradores, alcanza un nivel que ni yo me lo creo. Como por ni ejemplo. yo me lo creo. Tenemos a Murciano Encabronao, tenemos a Javier Millamor, tenemos al Doug Vallejo Nájera, que se le conocéis de Twitter. Está Belmonte también, de la Orden del LOL, están en iVoox. Tenemos a Manu de Castro, a Luis J. Martín, de Libres 2.0, que luego hace el programa de por la noche, de 7 a 11 de la noche, es La Estoa. Y luego tengo una sección semanal
que hablo de muchas cosas. Estoy con Manu Jiménez los lunes, hablamos de crímenes, del Rincón del Disidente. Un tío... Ya te le presentaré ya. Estoy con el general Rossetti y David haciendo otra de militares. Estamos haciendo ahora una serie de Israel, todo el conflicto a lo largo de los años. Proxy, hablamos de la mente. A las 9 de la mañana nos podemos hablar de la mente, ¿sabes? Así que, y funciona un montón. Y luego tenemos a Inés Sainz hablando de mujeres y los jueves tenemos una sección donde sale el jefe, Enrique, hablando con Ricardo Martín de Almagro de economía. Completito. Muy completo, muy variadito. Rico y con fundamento, que decía Alberto. Sí, yo creo que sí. Sí. Pirata, muchísimas gracias por estar en la burbuja, favor. De verdad. Esta es tu casa cuando quieras. Yo sabes que cuando vengo por Madrid ya sé que yo pego telefonazos y si no, pues para tomar cuando una quieras cañita. venirte, lo dije, venirse en Dominicana es fatal. Vale. O sea, no lo puedes decir. No. Pero aquí sí. Aquí sí. Venirte te vienes. Porque allí venirse, ¿qué es? Es una cosa muy placentera. No, pero dímela, que yo quiero que me gustan mis saber idiomas y tal. Explícame, no de los 29 idiomas no has sabido lo que decís. No, porque es dominicano, precisamente el dominicano no es. Ah, claro. 29. ¿Sabes más que José Luis Moreno? No, bueno, sabía un montón. No le valió tampoco de mucho. Le vinieron los rumanos y igual no se comunicó bien. No. Bueno, sí. Bueno, tú sí. Pirata, muchísimas gracias por estar aquí en la burbuja. Y acabamos este programa con un hombre que sabe de lo que habla. Esto no es normal, ¿eh? Esto no es muy corriente en la España de hoy, que alguien vaya a hablar de algo que sabe. Carlos Paz, el que lo sabe todo, el omnisciente, el único, el inconfundible, el más difícil todavía. ¿Cómo está? Buenas noches, he escuchado, es que estaba en shock porque he escuchado algunos nombres que no quiero entrar en materia. Yo, la verdad, ninguno de esos nombres forma parte de su sección literaria. O sea, ninguno, todo lo que han escrito cabe en el entrecejo de, no sé, de Amador Rivas. Espantoso, espantoso. Y por otra parte, aclarar que siempre se asocia el rock and roll con los rojos y ni mucho menos. Es verdad. Podríamos hablar de la historia de los Doors, de los Slade, de Jimi Hendrix, de Pink Floyd, y nada tienen que ver con los rojos, sino con todo lo contrario. Pues sí, es verdad, tiene usted toda la razón. Los martes a veces hablamos de rojos y a veces hablamos de antirrojos, y eso es verdad. Pero bueno, que un poco de hegemonía sí que han tenido, un poquito, ¿no? Es como se ha planteado la historia del rock, como si hubieran sido gente de izquierdas, progresista, y no es ni mucho menos así. Un día hacemos una lista y a lo mejor salen mal parados los progres. Sí. Si lo asociamos al punk y esas cosas, pero bueno, que ya otro día lo debatimos, ¿no? Que también hay punk nuestro, o sea, que te quiero decir que, bueno. Querido Carlos, hoy vamos a lo que vamos. Usted siempre me sorprende, profesor mío, cuando veía mis exámenes, usted siempre me sorprende. Y no era para bien nunca, pero usted sí. ¿De quién nos viene a hablar hoy? ¿Qué autor, qué género, qué libro en concreto? Pues vengo a hablar de un autor con su respectivo libro. El autor es Ernesto Jiménez Caballero, un escritor y diplomático español. Murió en el año 88, pero sobre todo sus obras grandes las escribe en los años 30. Fue el gran difusor de las vanguardias mundiales literarias en España, no solamente literarias, también alguna pictórica, y trajo ideologías. Fue el primero que habló del fascismo en España, se rodeó de toda aquella playa de intelectuales de los años 30, con Gregorio Marañón, con Ortega y Gasset, con Unamuno. Creó aquella gaceta literaria que era un faro intelectual en el momento, colaboró en la creación de La Conquista del Estado, aquel periódico de pensamiento y político, y de él vengo a hablar y de alguna de sus obras. Ahora que se cumplen los 50 años de Carrero Blanco, por ejemplo, y de otros personajes, se les recuerda y se les dedica minutos en los medios de comunicación, pero a Ernesto Jiménez Caballero, que es uno de los grandes hitos de la cultura española, pues no se le dedica ni medio minuto. A eso vengo yo hoy, a solventar ese problema. No le voy a preguntar si alguno de la lista de Pirata saben quién era Jiménez Caballero, no le voy a meter en ese compromiso, pero usted viene para que nuestra audiencia sí lo sepa. Vamos a ver, Jiménez Caballero, ya nos ha contado alguna de sus publicaciones, ¿se quiere centrar en algún libro en concreto?
Sí, tiene varios libros interesantes. El Robinson literario, una sección que tenía dentro de esa Gaceta Literaria en donde recoge y se recogen bajo ese nombre artículos suyos. Escribió en los años 80 un libro bastante interesante que era Retrato de los españoles, pero sobre todo recomendar Genio de España, que es un libro que marca, en donde se marcan los hitos de la historia de España, se intenta bucear qué es España y si tiene solución. Pero vengo a traer un libro que es no sé si se ve con los reflejitos. Sí. Vamos a ver a pantalla completa. Sí, ahí está. Marta es una crack. Jiménez Caballero, Antología Falangista. Ahí le tenemos. Sí, lo que estoy viendo es que lo que estoy viendo es que me podía peinar. Pues este libro que acaba de salir escasamente hace 20 días, lo ha editado la editorial SND. Es una antología de textos de Jiménez Caballero, tiene 1040 páginas y se recoge también dentro de ellas ese genio de España. Por lo tanto, este es el libro de Ernesto Jiménez Caballero que recomiendo, y si alguien se quiere acercar a la obra, al pensamiento de Ernesto Jiménez Caballero, este es el idóneo. Nunca se habían recopilado sus textos, no es una obra completa, sería imposible hacer unas obras completas de Ernesto Jiménez Caballero, pero sí es una antología muy bien seleccionada. No he leído todo, por supuesto leí en su momento Genio de España y los libros que he mencionado antes, pero está muy bien estructurada la selección de artículos suyos. Es plenísimamente recomendable, de verdad. Pues nada, hemos recomendado al principio del programa un libro de SND sobre el magnicidio de Carrero Blanco y ahora pues acabamos recomendando, le vamos a pedir a Álvaro Romero, que nos dé algo, un alpiste, porque acabamos recomendando este libro de Ernesto Jiménez Caballero. Claro, 1040 páginas, esas obras prácticamente completas, esos escritos de él. No sé, ¿qué es lo que más va a sorprender al autor o qué es lo que más, al lector? ¿Qué es lo que más le va a llamar la atención? Pues, primeramente, como es un autor desconocido, la misión de este libro es dar a conocer la magnitud de la figura literaria y política, ideológica de Jiménez Caballero, que si bien se acercó al fascismo en los años 30, luego fue cambiando y es uno de los escritores para mí más representativos del lo que se va a encontrar es la recopilación de una persona que casi vivió 100 años, de los mejores textos suyos a lo largo desde esos años 20, él empieza a escribir en los años 20 hasta los años 80, y se va a encontrar un retrato de alguna manera del pensamiento español de esos 60 años, desde los años 20 a los años 80. Por tanto, entre esa selección que se ha llamado y que se ha denostado de escritores falangistas es fundamental, Jiménez Caballero. Trasciende el propio universo de los escritores de Falange. Él fue por libre, actuó de diplomático y fue trayendo ideologías o pensamientos, ideas de otros países. Estuvo en prácticamente toda Hispanoamérica, en Italia y en Alemania, por supuesto, y trasciende ese universo falangista. Es una quinta esencia, si se quiere, del pensamiento español, o por lo menos de lo que era España antes de que la ciscasen y la tirasen por el desagüe. Antes de que llamaran performance a los espectáculos y Circo Price al Circo Price. Carlos Paz, usted también va muy por libre y eso me gusta, por eso está usted aquí. Me cuenta un pajarito que va a venir usted el viernes también, le vamos a tener por aquí la semana, voy a tener que pagarle el doble sin trabajar, cosa que no me gusta, pero bueno. Siempre. Claro, efectivamente. Pues muchísimas gracias por esta recomendación. No sé si nos veremos, yo creo que no, claro, es Navidad este fin de semana, el lunes. Le deseo feliz Navidad. No sé si quiere mandar algo, sobre todo a las mujeres que le admiran, le ponen comentarios sobre la Navidad. ¿Algún sentido le quiere dar? No sé si usted es el Grinch, el abuelo de Dickens, no sé qué personaje es usted de la Navidad, o el Caganet, pero ahí tiene su cámara, por favor, mande un mensaje a la nación, como si el rey en Nochebuena se tratase.
Pues decir tristemente y recordar que la Navidad es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo digo porque ahora somos muy dados a felicitar el final del otoño, las fiestas o gilipolleces de esta índole. Se crea o no, la Navidad es eso y es un tiempo de familia, de recogimiento, de dedicarlo a quienes los tenemos más próximos y, por lo tanto, encomiendo aquí a todos que miren a quien tengan al lado y le dediquen un poco de tiempo, que con el trajín del año pues vamos mucho a lo nuestro y este tiempo es para pasarlo con los que más queremos. Por lo tanto, yo lo pasaré con muy poca gente. Qué bueno, le había quedado tan bonito y lo ha fastidiado al final, pero bueno, es que usted es así, le tenemos que querer así. Don Carlos Paz, muchísimas gracias, descanse estos días y vuelva con más libros. O sea, 2024 habrá libros de sobra todavía, porque ya un año de burbuja aquí en Periodista Digital, ¿eh? Un año de libros. Empezamos esta andadura el 2 de enero. El 2 de enero intervine yo, lo hice desde la isla de Ibiza y quién sabe si a principios de enero le hago una conexión desde un sitio muy exótico que tengo pensado. No sé, la cocina de la vecina no es un sitio exótico, ya se lo aviso por si se le ocurren esas ideas. Si la vecina del tercero B va solo con el mandil, le aseguro que es muy exótico en mi caso. Don Carlos Paz, saludos a su vecina filipina y a toda su gente y a usted, porque de verdad que le doy muchas gracias, de verdad, por esta sección, porque enriquece el programa, de verdad que se lo digo. Se me ha caído algo. Pues feliz Navidad. Un abrazo muy fuerte. A leer a Jiménez Caballero estas Navidades. Un abrazo. Y a todos los autores que hemos recomendado aquí en Periodista Digital, aquí en La Burbuja. Gracias de verdad por estar con nosotros. Nosotros acabamos, mañana estaremos aquí, 10 de la noche. Pónganse la alarma, pónganse la canción. No sé qué canción tiene usted de alarma. Dicen o recomiendan ponerse de alarma una canción que no les guste, porque como pongan una que les guste, la van a empezar a desechar o le van a coger tirria, ¿no? Espero que a mí no me cojan tirria y que nos sigamos viendo mucho tiempo más. Mañana aquí a las 10 de la noche. Como siempre digo, darle las gracias a mi querida Marta García, nuestra jefa técnico, su ayudante Carlos Pecker, que ya lo anuncio, tenemos a Carlos Pecker con nosotros, el mítico Carlos Pecker, que me acompañó en 7NN, que estuvo con todos nosotros cuando veíamos el Chiringuito, cuando veíamos Punto Pelota. Pues Carlos Pecker aquí, en Periodista Digital, en la casa de los mejores, en la casa de las estrellas, en la casa de aquellos que no se rinden. Por eso están ustedes, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga.